¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues les agradezco su presencia aquí en el Cine Club de Carta Psicoanalítica. Mi nombre es Julio Ortega, como ustedes saben, y voy a hacer el comentario de la película Rosa de Luxemburgo. La dirección y el guión es de Margaret von Trotta y protagonista Bárbara Suková, Daniel Olbrychski y Otto Sander. Margaret von Trotta es la directora de la película que acabamos de ver. Nació en Berlín en 1942, así que pertenece a la generación después de la Guerra Mundial Germana. Y en los años 60 se movió al París fecundo del estructuralismo y la protesta juvenil, donde trabajó en diferentes colectivos, participando en la elaboración de guiones y la filmación de pequeños cortos. También ha tenido una espectacular carrera como actriz, protagonizando películas de renombrados directores alemanes como Rainer Werner Fassbinder y Volker Schlendorf. En 1971 se divorció de su primer marido, Möller, con quien tuvo un hijo y se casó con Schlendorf. Con él ha colaborado escribiendo muchos de los guiones de sus películas e incluso codirigió con él la película El honor perdido de Katharina Blum en 1975. Es sin duda una de las más prominentes directoras del cine europeo y una intelectual bien reconocida por su trabajo cinematográfico. Ha sido jurado en el Festival de Venecia en varias ocasiones. Sus filmes son bien conocidos. Ha dirigido 24 películas, entre las que destacan El segundo despertar de Christa Klages, en 1978, Tres hermanas, 1988, basada en una obra de Chekhov, y últimamente la controvertida biografía Hannah Arendt, en 2012, protagonizada por la misma Bárbara Suková, que acabamos de ver como Rosa de Luxemburgo, y que le valió un premio en Cannes y otro en Alemania como mejor actriz. Sus películas nos ofrecen habitualmente personajes femeninos fuertes, con características que podrían catalogarse de feministas, pero que sería mejor situar como la expresión de una intención política tallada en una obra de arte. Ya hemos tenido la oportunidad de ver algunas de sus películas en nuestro cineclub y seguramente no será la última película que ofrezcamos. Rosa de Luxemburgo es un personaje histórico que nació en 1871 y murió en 1919, y que fue una socialdemócrata que pasó gran parte de su vida en la cárcel por sus ideas marxistas, que difundió en un tiempo de cisma social que dio lugar a la Revolución Rusa de 1914 y al levantamiento en Alemania en 1919, que daría lugar a su muerte, tras de persecución aguda y tortura. Es un detalle muy interesante en el filme, que el tipo que la encarcela, que la detiene, es muy atento, muy caballero, le pone el abrigo, ¿verdad? Como 15 minutos después la van a matar y le van a dar un tiro, pero eso sí, es muy caballero y le pone el abrigo, ¿no? Bien. Y bueno, pues ella fundó y dirigió en distintos momentos dos periódicos, La Causa de los Trabajadores y Bandera Roja. Se trata de una mujer extraordinaria que también escribió distintos libros y participó, como habíamos dicho, en el movimiento socialdemócrata hasta que su partido decidió pactar con el régimen del Deutsches Reich de Guillermo II para entrar en la Primera Guerra Mundial, que ella siempre consideró un movimiento de lucha inútil y producto del enfrentamiento de las fuerzas capitalistas. Fue así que fundó en 1916, junto con otros compañeros de lucha, lo que denominaron la Liga Espartaquista, de breve caducidad, pero de importancia para la socialdemocracia alemana, que aún recuerda en Alemania, a mediados de enero cada año, la fecha de su muerte y su camarada Leibniz. Debemos hacer notar aquí
que también para el socialismo latinoamericano ha tenido mucha trascendencia sus ideas. Resulta difícil para nosotros en el siglo XXI comprender, viendo la película y a su protagonista tan activa, la enorme cantidad de dificultades por las que atravesó la vida de esta Rosa, que se comportó como una mujer adelantada a su tiempo en lo que respecta a su actuación política y vital. Pues tenemos que pensar que es la época de las histéricas de Charcot, de la prohibición del voto para las mujeres y la invención del psicoanálisis, entre otras cosas, en donde las muchachas y señoras eran víctimas de una represión no solo sexual, sino social, familiar y, en general, respecto a su realización personal, simplemente por no ser hombres. En este contexto, la imagen que nos ofrece la directora von Trotha es de una feminista decidida, sin miedo a la vida, que está completamente involucrada en difundir sus ideas y lograr un cambio mundial en el plano económico y social, que finalmente no se llevó a cabo, demostrando la imposibilidad de prever el futuro histórico a la manera viciosa heredada de Hegel. La historia, según la misma Luxemburgo, es la única maestra de la humanidad. La película ofrece un seguimiento muy puntual de la sociedad de su tiempo, donde vemos a los obreros sumidos en una miseria que no parece tener salida más que con la revolución, y presenciamos el entusiasmo por estas ideas que ven cercano el cambio general, más allá de reformas sindicales o mejoramiento de las condiciones laborales o salariales. Lo que se necesita en realidad es una verdadera transformación racional de la sociedad. Si en realidad me preguntaran ahora de qué se trata la película, diría que es un alegato a favor de los sueños y un relato del fracaso de estos. Me parece que en ese mismo tono ya había dirigido Die Blierne Zeit en 1981, Las dos hermanas alemanas, donde tuvimos en este mismo cineclub la oportunidad de ver a la Zukova interpretando a Marianne, una extremista política perteneciente al grupo terrorista Baader-Meinhof, y que no cede en sus ideales sin importar su destino trágico como el de una Ifigenia o Medea. Puede sorprender mi opinión a alguno de ustedes, pero estamos hoy situados en un mundo completamente inmerso en el capitalismo y que sufre de los vaivenes de la bolsa de valores china, un país que se supone había alcanzado la revolución comunista en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que vivió hasta la violencia de dos revoluciones culturales maoístas que intentaban erradicar todo vínculo con el capitalismo y hasta con Occidente. China es hoy, sin embargo, el segundo país más importante en la economía capitalista y completamente manejado de acuerdo a estas reglas. El marxismo, en este sentido, fracasó en la puesta en práctica social y quizá en su comprensión del aparato económico, para convertirse, retrospectivamente hablando, en la mayor religión atea del siglo XX, que con el paso del tiempo ha ido cediendo su lugar a otras visiones del mundo e incluso el regreso a las religiones y la construcción de nuevos dogmas por parte de la población. Rosa de Luxemburgo escribió varios libros y creía firmemente en la revolución, en el progreso. Como muchos de su generación, la fiesta al inicio de la película, celebrando el inicio del siglo XX, es muy representativa de las ilusiones y confianzas falsas puestas en el tiempo histórico. Es algo muy similar a lo que nos sucedió al llegar al año 2000, aunque es bien cierto que su punto de vista estaba lleno de contradicciones y errores. Pensaba
como muchos socialdemócratas, que dicha revolución sería alcanzada de manera pacífica y democrática. Así, fue sorprendida por los hechos de la Revolución Rusa y la forma de operar minimalista, directiva de los bolcheviques. En el trasfondo de sus ideas, nunca dejó ese cristianismo occidental que pone en los pobres una intención y disposición bondadosa de transformación a favor de una vida mejor y una confianza en la racionalidad como rectora de la acción y el pensamiento de los seres humanos. Su misma vida, según nos muestra la película, vive esas paradojas y confusiones que hablan de un deseo de no vivir conforme a los valores burgueses decimonónicos, que sin embargo le lleva esperanzas pequeño-burguesas. Recordemos que quiere ser cargada para entrar en su casa y también desea ser madre, ama de casa. Escenas de dolor y violencia por las infidelidades de su amante, Leo Hotchkiss, otro luchador social, al que le reclama que pueda tener sexo con otras personas sin amarlas, aunque más tarde ella misma sea capaz de tener en su casa viviendo un amante mucho más joven que ella, sin remordimientos y mintiendo a su camarada y compañero. Aún con todo, cuando un joven del partido le pregunta si debe o no casarse, si no es un resto del pasado el matrimonio, ella contesta como su corazón lo siente: cásese, no cometerá un error. Todas estas imágenes hablan de un mundo contradictorio que viven los protagonistas, que no están preparados para vivir aquello que predican. Me parece a mí que el valor de esta película va más allá del panfleto político y de la reproducción puntual de los hechos. Es sobre todo la imagen de una mujer que quiere vivir libre, que lucha en contra de la explotación social y que confía plenamente en que el hombre proletario, al hacerse consciente, podrá transformar la sociedad. Ella está decidida a ofrecer su vida por estas ideas. Corresponde a esta doctora en filosofía y luchadora social también haber realizado en su momento una crítica a la revolución bolchevique y su dictadura del proletariado, al subrayar el peligro que representaba el formar una cúpula de dirigentes que tomara todas las decisiones sobre el país, dejando de lado la democracia. No fue escuchada en su momento, pero la historia le dio la razón. A ella corresponde el afirmar que el deber de los socialistas consiste solamente en educar a las masas no desarrolladas para llevarlas a su independencia, hacerlas capaces de tomar el poder por sí mismas. Lo que el partido debe asumir es solo la educación en el elemento subjetivo de la revolución. La revolución misma solo puede llevarse a cabo por la clase trabajadora. Un partido que hable por los trabajadores, que los represente, por ejemplo, en el Parlamento, y actúe en su nombre, se enfangará y se convertirá él mismo en instrumento de la contrarrevolución. Si las masas comprenden su papel histórico, acabarán las guerras que solo benefician a los capitalistas. Tristemente, curiosamente, fueron las mismas masas que ella defendía y en las que tenía una fe ciega, desempleadas, ociosas, hambrientas y crueles, aquellas que sirvieron como soldados en el frente alemán, el haber reprimido ese levantamiento armado en el que muy a su pesar se vio involucrada, pues ella insistió siempre en ser pacifista y que las palabras podían convencer a los hombres de actuar correctamente. Fueron los soldados mercenarios de las Freikorps los que la ejecutaron a ella, junto a otros cientos de socialdemócratas revolucionados, traicionados por el líder socialista Ebert, quien dio la espalda a sus compañeros, temiendo la inestabilidad del país, y aceptó se les reprimiera. Estos mismos soldados y los hijos de estos soldados
marcharían entusiasmados en nombre de la patria años más tarde y cobijados por el fascismo, predicado por un soldado menor de la Primera Guerra Mundial y fracasado artista austriaco llamado Hitler, rumbo a una segunda carnicería de guerra que hoy conocemos con el nombre de Holocausto. Sus ideas aún hoy son difundidas y sirven como bandera para algunos comunistas. Sus últimas palabras hablan de una falta de arrepentimiento por errores cometidos y una decisión para seguir sus sueños, apostar y tomar riesgos cuando se tiene la convicción en lo que uno cree. Elogio del riesgo, sí, pero también una confianza en la capacidad de soñar de los seres humanos con un futuro mejor. Refiriéndose a la revolución y dirigiéndose a los burgueses, sus últimas palabras ejemplifican esto que relatamos. Decía que un día esa revolución soñada podría decir: yo fui, yo soy y yo seré, dando al traste con una sociedad desigual e injusta, de explotados y explotadores. La vida, aquella que según sus palabras en el filme hay que tomarla como viene con una sonrisa, le fue quitada a los 51 años en pos de esos ideales. Quizá sueños más bellos y ambiciosos de los que ahora nosotros, en este siglo cibernético, somos capaces de sostener. Muchas gracias. Gracias.